Que la palabra de Dios hoy penetre en nuestros corazones y nos transforme, nos vivifique. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues hoy quiero compartirles un poquito acerca de algo tan sencillo pero tan poderoso. De nuestro amor a la palabra, de nuestra fe basada en la palabra. Yo sé, ¿qué harías tú si Jesús te diera una instrucción personalmente? Seguramente que no dudarías en obedecerla, ¿verdad? Que Jesús hablando es autoridad y tiene que ser autoridad sobre nuestra vida. Pues vemos en Mateo 6, vamos a la palabra y Jesús hablando nos da una instrucción. Y nos dice en Mateo 6:6, mas tú, fíjate, Jesús hablándonos personalmente, individualmente, dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. La semana pasada a lo mejor leímos esta palabra, no recuerdo, pero es Jesús hablando. Y tenemos que tomar en cuenta que cuando nosotros leemos la palabra, Dios nos está hablando personalmente. Y dice allí, cuando tú ores, dice, entra en tu aposento. ¿Sabes? A lo mejor has escuchado algunas prédicas donde te dicen, pues, entra a tu cuarto y cierra la puerta. Pero el aposento no necesariamente tiene que ser un cuarto. Es el lugar donde tú te encuentras con Dios. Si no tienes un cuarto solo para ti, no vas a dejar de obedecer esta palabra por no tener un cuarto, ¿verdad? Es ese tiempo donde tú le dedicas a Dios, donde estás solo tú y Él, sin distracciones. Porque puedes tener un cuarto y entrar allí y encerrarte y querer orar y a la vez ver tele o estar con el celular o estar con pendientes en la cabeza de otras cosas. Pero el aposento es el lugar espiritual donde tú llegas y te encuentras con quien dice allí. ¿A quién le oras? ¿Qué dice el versículo? A tu Padre. Que en ese tiempo que tú separas para orar, tú sepas que te encuentras con tu Padre. Que cuando tú oras, no oras al aire, oras a tu Padre celestial. ¿Y qué más dice en ese versículo? Dice, y tu Padre que ve en lo secreto. Tu Padre te está viendo. Tu Padre está presente. Tu Padre está escuchando. Tu Padre conoce lo más íntimo de tu corazón, las intenciones, los propósitos. Y con amor de Padre, escucha tu oración. Y con el amor de Padre también provee la respuesta. Y entonces allí vemos que el tiempo que nosotros invertimos en lo secreto, entonces tiene un resultado
en lo público. Todo el tiempo, todas las oraciones, todo tu clamor, toda tu sinceridad que derramas en lo secreto, Dios te va a dar un resultado en tu vida, en tus peticiones. Dice la palabra: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Primero viene un deleite y entonces después vemos el resultado de que Dios nos concede los deseos de nuestro corazón. Y muchas veces desde este púlpito yo he exhortado a la gente a que tenga un devocional, a que diariamente busque a Dios. Pero sabes, no es precisamente que tú lo hagas porque tu pastora te dice que lo hagas. Hazlo porque Jesús te dice que lo hagas. Es Jesús el que te insta a buscarlo cada día en oración, en ese tiempo privado, en ese tiempo donde empiezas a conocerle y donde tu corazón es transformado. Pero vamos a Marcos en el versículo 1, en el capítulo 1, perdón. (1:35). ¿Sabes? Antes de este pasaje, Jesús estuvo en un lugar y allí, después de ponerse el sol, empezó a llegar la gente y empezó a juntarse y hubo una multitud y le llevaban a los enfermos y él oraba por ellos y los sanaba. Y sabes, hasta muy tarde, hasta que se quitó el último, él pudo descansar. Una noche de poder, de compasión, de misericordia. Pero ve inmediatamente lo que dice en el verso 35. Dice: levantándose muy de mañana. Y ve acá, yo subrayé muy de mañana, siendo aún como muy oscuro. Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús no solamente dio la instrucción de que nosotros oráramos, sino que Él lo hacía. Él nos predica con el ejemplo. Y no importa que Él se hubiera acostado tarde sirviendo a Dios, no importa que estaba cansado, no dijo: ay, mañana me voy a levantar tarde. Dice que muy de mañana, aún estando oscuro, se apartó a un lugar desierto. Es decir, fue al aposento, al encuentro con el Padre. Y allí estaba orando, y allí estaba recibiendo instrucción. Allí estaba mirando la voluntad del Padre para hacerla, porque Él decía: no hago nada que no haya visto hacer al Padre. Allí estaba siendo fortalecido. ¿Sabes? Si estás cansado, no por eso dejes de orar, porque en ese tiempo de oración vas a salir fortalecido. Si estás desanimado, es cuando más debes de orar. Si estás agradecido, es cuando más debes de orar. Si estás en problemas, es cuando más debes de orar. Y si está todo bien, es cuando más debes de orar. Es decir, en todo tiempo nuestro corazón esté buscando al Señor.
no hasta que estemos en problemas, no hasta que necesitemos, en todo tiempo. Y dice allí que después lo fueron a buscar sus discípulos y le dice: todos te están buscando. Es decir, que si él no se hubiese apartado a ese lugar intencionalmente, lo iban a estar interrumpiendo. Y Jesús responde y dice: pues vamos a otro pueblo a predicar, porque para eso he venido, para compartir las buenas nuevas. ¿Sabes? Después de que oramos es que recibimos esa instrucción y esa gracia para poder compartir el evangelio. Es cuando nosotros podemos recibir esa fuerza para hacer la voluntad del Padre. En ese tiempo donde nosotros, ese tiempo de oración es un tiempo, debe ser un tiempo donde nosotros alabamos y exaltamos a Dios, pero también donde leemos la palabra y donde permitimos que el Espíritu Santo nos dé instrucciones para guiarnos a lo que tenemos que hacer, al siguiente paso, a la dirección hacia donde nos dirige. Y es ahí donde nos recargamos de poder, del poder que ha dado el Espíritu Santo, para entonces ir y hacer las mismas obras que hizo Jesús. Ir y sanar a los enfermos, orando por los enfermos para que reciban sanidad, sanando a los oprimidos de espíritu, trayendo libertad a los cautivos, sacando esos espíritus contrarios, trayendo esa liberación, porque era lo que hacía Jesús. Y también predicar con poder las buenas nuevas a todos aquellos que han de ser salvos, a todos aquellos que han de tomar su decisión. Que no digan que no escucharon la palabra, que no digan que no escucharon hablar de Jesús y su obra redentora. Que nadie tenga excusa. Y vemos allá, eso le daba autoridad para predicar y echar fuera demonios y sanar enfermos. Y vamos al Antiguo Testamento, a Primera de Samuel. En Samuel 16, conocen quizás este pasaje donde Saúl, después de haber sido electo por Dios, porque el pueblo pidió un rey y él no obedece las instrucciones de Dios, no las obedece completas, sino que obedece a medias, y le importa más lo que piense la gente que lo que piensa Dios, y entonces Dios lo desecha. De haber sido escogido y de haber tenido un llamado y de haber sido usado por Dios poderosamente, él es al final desechado. Sabes, cuando somos desechados, no pasa de la noche a la mañana. Empezamos a caer en costumbrismo, en religiosidad. Empezamos a dejar de buscar a Dios como la instrucción que Jesús nos dio. No nos damos cuenta así, no nos vamos de la noche a la mañana al mundo, sino que poco a poco dejamos que se apague ese fuego de amor por Dios. Nos empezamos a soltar
de la mano de Dios. Si me sobra tiempo, busco a Dios. Si me sobra tiempo, leo la palabra. Estoy cansado. Pero sabes, poco a poco se van mermando nuestras fuerzas. Poco a poco se nos va diluyendo la palabra. Y eso le pasó a Saúl. Y entonces dice la palabra que Dios lo desechó. Y en su lugar se escogió a una persona conforme a su corazón, a David, que era un adorador. Y entonces vemos que David todavía era un joven y es llamado por Saúl, y él tocaba su arpa, y ya les di la cita, en Primera de Samuel 16, 23. Primera de Samuel 16, 23. Dice la palabra: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa, tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Cuando alguien es obediente a Dios y tiene un corazón conforme al corazón de Dios, que le obedece y le busca y es un adorador, hay poder. Hay poder que los espíritus atormentadores se alejan ante esa presencia, porque hace descender, no la presencia de la persona, no era la presencia de David, era la presencia de Dios que se manifestaba, y eso hacía huir todo espíritu contrario, todo espíritu atormentador, todo espíritu que oprimía. Y así, cuando tú caminas en obediencia, así cuando tú tienes un corazón conforme al Padre. ¿Y cómo podemos tener un corazón conforme al Padre? Buscando lo que le gusta, aborreciendo lo que Él aborrece, diciendo: Señor, instrúyeme, quiero ser hijo obediente. Y entonces aún los espíritus inmundos, los espíritus atormentadores van a salir huyendo. Cuando tú hables la palabra con poder, con autoridad. ¿Y qué es lo que nos da esa autoridad? Que primeramente tenemos que aplicarla a nuestra vida, vivirla. Cuando tú vives la palabra, tienes autoridad para compartirla. Y cuando la compartes, hay una manifestación de la gloria de Dios que transforma el corazón, que trae vida. Y entonces esto vemos en David, que se dijo de David que era conforme al corazón de Dios. Vamos a segunda de Timoteo 3:16. Está en el Nuevo Testamento, la partecita de atrás. Dice la palabra en el versículo 16: toda la escritura, ¿qué dice? Toda
toda la escritura es inspirada por Dios. Yo quiero que te fijes, si lo estás leyendo en tu Biblia o aquí en la pantalla, que veas que la palabra escritura está con mayúscula, porque no es cualquier escritura. Se está refiriendo a la voz de Dios, a las instrucciones de Dios Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para 4 cosas, dice allá: para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, es decir, con la finalidad de que el hombre de Dios tiene que ser un hombre que ha decidido caminar con Dios, un hombre que ha decidido rendir su vida a Dios. Y cuando digo hombre, no me refiero solamente a los varones, sino tanto a las mujeres como a los hombres. Cuando has decidido, cuando has dicho: Señor, tú eres mi Padre, tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor, tú eres mi Consolador, mi vida te pertenece y quiero obedecerte. Entonces, la palabra, es decir, la Biblia, toda ella tienes que estar para recibirla como autoridad sobre tu vida. De tal manera que digas: si lo dice la palabra, lo creo. Si lo dice la palabra, lo voy a hacer. Si lo dice la palabra, lo voy a dejar de hacer. Si es algo que desagrada a Dios, si es algo que Él te está pidiendo que incorpores a tu vida, lo voy a hacer inmediatamente. Eso es que la palabra tenga autoridad sobre nuestra vida. Y dice allí: a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente, es decir, completamente, que no le falte nada, preparado para toda buena obra. Recuerden que en otro pasaje dice que Dios ha preparado buenas obras para que anduviésemos en ellas. Y el leer la palabra y el recibirla como autoridad, meditar en ella y creerla, nos hace gente capaz, completa, para andar en esas buenas obras. Nos hace perfectos. No somos perfectos todavía, pero somos perfectibles. Sí, es posible, porque Jesús lo dijo. Dice: sed perfectos como perfecto es vuestro Padre. Sed santos. Ama la santidad, ama la pureza, ama la verdad, ama la vida. Y sabes, en la palabra vamos a encontrar esa vida, esa pureza, esa fortaleza. Decía el canto que hicimos al principio, que Dios es fiel, es verdadero, y que es hacedor de milagros, que Él no falla a su palabra. Y es verdad. Todos en algún momento en nuestra vida nos pueden fallar, pero Dios no falla. No falla ni una sola vez. Y dice allí que la palabra es inspirada. ¿Sabes qué es una inspiración? Es viento, es aliento. Es la palabra
no la escribió el hombre, porque fue escrita por el hombre, pero fue inspirada por Dios. ¿Te das cuenta? Es Dios quien revela, quien ilumina, quien dirige. Es el aliento de Dios. Y entonces, por eso la escritura es viva, es perfecta. Dice la palabra que es purificada 7 veces, que es limpia, que es luz. Y entonces vemos allá que es inspirada ¿por quién? Por Dios. Vamos a Génesis, que es el principio. En Génesis tenemos un ejemplo de inspiración. En Génesis 2:7 es el pasaje donde nos hablan de el primer hombre. Y dice allá en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué hizo? Sopló en su nariz aliento de vida, el soplo de Dios, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En ese momento el hombre tuvo vida. Antes estaba inerte, pero cuando Dios sopló, le dio de su esencia. Y la palabra también es el soplo de Dios, es inspirada por Dios. Por lo tanto, la palabra tiene el poder de vivificarnos, de darnos vida. Y vamos a verlo en Primera de Pedro 1:23. Dice, la palabra vino a ser una sustancia vivificadora. ¿Qué significa vivificadora? Que da vida. Está en Primera de Pedro 1:23. Dice allí, siendo renacidos, recuerden que cuando nosotros venimos a Cristo somos renacidos, tenemos un nuevo nacimiento. Jesús se lo explicó al varón que fue de noche a preguntarle, y dice ya, siendo renacidos no de simiente corruptible. La simiente, la semilla, el semen. Dice, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible. Incorruptible, que no se corroe. Dice, ¿cómo es que somos renacidos incorruptiblemente? ¿Qué dice allá la palabra? Búscalo, léelo. Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La semilla incorruptible que nos hace renacer es la palabra de Dios. Nos trae vida, esa nueva vida a la que el Señor dice que nos trasladó de tinieblas a su luz, de reino de muerte a reino de vida. ¿Y sabes por qué es incorruptible
¿Y por qué nos hace renacer de nuevo? Porque la palabra es Cristo. La palabra es Cristo. Es el verbo hecho carne. El verbo, la palabra, es hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y nos habló y nos dio instrucción. Y todas sus instrucciones están aquí. Y Jesucristo y el Padre, uno son. Y dice que permanece para siempre. Todo se marchita, todo tiene un fin, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y dice que Dios la envía para que haga lo que tiene que hacer, para que se cumpla su propósito. Vamos a Juan 6:63. Me encanta Juan, pero cuando digo eso recuerdo toda la palabra, de principio a fin. Es pura y es verdadera. La suma de tu palabra es verdad. Tu sierva lo sabe y la ama. Entonces, en Juan 6, en el versículo 63, es Jesús hablando. El Espíritu, fíjate bien, el Espíritu es el que da vida. Aquí está hablando Jesús, por eso está en rojo. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, es decir, las palabras de Jesús, son espíritu y son vida. Sus palabras son espíritu y son vida. Por eso las palabras, cuando tú lees la Biblia y con un corazón dispuesto a obedecer, dispuesto a escuchar la voz de Dios, entonces tú eres vivificado. Te vas llenando de vida, una vida plena en Cristo Jesús. Es por eso que puedes pasar las circunstancias adversas y no rendirte, porque tus ojos están más allá de esta vida. Están proyectados a lo eterno, a la gloria de Dios, a su grandeza, a su poder, a su bondad, a su misericordia. Hermano, cada vez que tú haces tu devocional, tú tienes un encuentro con Jesús, tienes un encuentro con el Padre, y la palabra te vivifica. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta estos 4 puntos de los que leíamos en 2 de Timoteo. Pregúntate, ¿eres enseñable? Porque dice que la palabra es útil para enseñar, pero solamente va a enseñar a quien se deja enseñar. Dice allá, sirve para redarguir. ¿Sabes qué es redarguir? Es cuando eres confrontado. ¿Eres una persona que se deja confrontar? ¿Que acepta cuando alguien le dice que está mal? Dice que es útil para corregir. ¿Eres corregible? ¿O dices, no, yo lo hago a mi manera, así fui enseñado, a mí me gusta así? ¿O permites
que Dios a través de su palabra te corrija, te cambie, te transforme. Y dice que es útil para instruir en justicia. No cualquier instrucción, es en la justicia de Dios. La palabra trae vida a aquel que permite que su vida sea dirigida y cambiada. Dice, ¿qué es algo? ¿Y quién es enseñable? El que acepta ser enseñado, el que es humilde para decir, no lo sé, quiero aprender. Él no sabe cómo hacer la voluntad de Dios, pero está dispuesto a que lo enseñen. Eso es ser enseñable. Eres confrontable cuando aceptas que estás en pecado y te humillas y decides cambiar. No te ofendes porque alguien te muestre tus errores. Es cuando estamos en contra de la voluntad de Dios. Y alguien tiene que tener la fuerza y el coraje para decir, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo está mal, es pecado. Pero si cuando alguien te dice y en lugar de agradecer te das la vuelta y te vas y dices, no quiero cambiar. ¿Sabes qué es corregible? Cuando tú tienes la voluntad de hacer, cuando es confrontado a alguien, cuando está mal y ama su pecado y quiere seguir en ello. Entonces es una palabra fuerte de confrontación. Pero el corregible es aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, pero no sabe cómo hacerlo. Que está queriendo caminar con Dios, pero a la vez se está desviando de la verdad. Y entonces, mira, no es por allá, es de esta manera. Eso es corregir a alguien. Y cuando dice instruible, es que quiere hacer la voluntad de Dios, pero no sabe cómo. Y en humildad dice, enséñame, quiero aprender. Dame paso a paso qué debo de hacer. Y el Espíritu Santo derrama de gracia, derrama del poder para instruir. Dice como en un salmo que dice que Dios adiestra nuestras manos para la batalla. Dios mismo nos enseña a través de nuestros líderes o a través de otro hermano, pero tenemos que tener ese espíritu humilde para aceptar. Y toda esta corrección, enseñanza e instrucción tiene que ser basado en la palabra, no en la buena opinión, no en tradiciones o en parecer. Tiene que ser basado en la palabra. Así es que cuando nosotros nos acercamos a Dios, la palabra viene a ser esa sustancia vivificadora que da aliento de vida y nos hace renacer por la palabra de Dios que vive y permanece. El Espíritu Santo nos instruye, nos guía y energiza la palabra.
deja de ser letra para hacerse espíritu. ¿Te das cuenta? Jesús mismo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Y Pedro, cuando Jesús dice, algunos discípulos dijeron, esta palabra es muy dura para creerla. ¿Cuántas veces has dicho, esta palabra es dura? Esto no lo puedo hacer. Y Pedro reconoce delante de Jesús y le dice: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios. Y si creemos que Cristo es el Hijo de Dios, estemos dispuestos a obedecer la palabra. Pero para obedecer la palabra y que la palabra nos vivifique, tenemos nosotros que pasar tiempo en oración. Amado hermano, ama la palabra, obedece la palabra, porque es Jesús mismo hablándonos y guiándonos a través de su Espíritu y trayendo vida en ese nuevo nacimiento para nosotros. Haz tu devocional con la intención de que la palabra sea autoridad en tu vida, y tu vida será transformada y estarás listo como un varón de Dios, completo, perfecto, como dice la palabra, porque la palabra no miente, para toda buena obra que el Padre ha preparado para cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie y cada uno va a orar en su lugar, diciéndole lo que el Espíritu Santo ponga en tu corazón al Señor. Padre, tu palabra está viva. Y no solamente está viva, sino que da vida a todos los que la reciben. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos dejaste algo más que un manual de vida. Tu palabra misma se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito. Señor, ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a obedecer tu palabra, a amarla, a escudriñarla, a en humildad dejar que sea autoridad sobre nosotros, sobre nuestra vida, porque allí está nuestra vida. Gracias, Señor, por regenerarnos, por santificarnos, por hacernos instrumentos de justicia, instrumentos para llevar tus buenas nuevas, para llevar consuelo al afligido, sanidad al enfermo, libertad al cautivo, vida al que está muerto. En Cristo Jesús somos transformados. En Cristo Jesús hay esperanza. En Cristo Jesús hay vida. Gracias, Señor. Gracias.
¿Qué tal, iglesia? Qué gusto que nos acompañes, qué bueno que sigues conectado. Recuerda que cada reunión, de verdad, Dios está haciendo algo increíble. Quiero recordarte una cosa, y es que desde noviembre estamos teniendo reuniones presenciales y aquí en casa tenemos todas las medidas de seguridad, de higiene necesarias, y también las que han sido establecidas por las disposiciones oficiales. Entonces quiero invitarte a que, si nos estás viendo pero quieres estar aquí presencialmente, por favor, aquí arribita en los comentarios, en la descripción del video, tenemos un link. Entra a ese link, registra tus datos, solamente te vamos a pedir tu nombre, tu edad, si vienes con alguien, y un número de teléfono de contacto. Entonces, llenas esos datos, envías el formulario y nosotros lo vamos a recibir inmediatamente y vamos a poder tener un registro para recibirte aquí el domingo en casa. Es necesario que por favor te pongas en contacto con nosotros si tienes alguna duda, y sigue acompañándonos. Todo este tiempo queremos darte las gracias por estar con nosotros, pero también quiero animarte a que ahí donde estás, si nos estás viendo en línea, puedas compartir esta transmisión en tus redes sociales. Recuerda también que estamos transmitiendo a través de YouTube. Entonces, si te pierdes algún mensaje, no te preocupes, porque puedes entrar a nuestra página Iglesia Somos Vida, y ahí vas a poder repetir la reunión las veces que tú quieras. También yo te invito a que le des like, que comentes lo que Dios está hablando a tu corazón. De verdad, les amamos y creemos en lo que Dios está haciendo en sus vidas. Con mucho cariño, con mucho respeto, te mando un abrazo y te digo, iglesia, sigamos avanzando. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.